de Dios, am, me encantan las historias y me encanta el Antiguo Testamento en especial. Quiero decir que ¿quién necesita una telenovela cuando tienes la Biblia, verdad? Tenemos intrigas, sabotaje, verdad, venganza, tristeza, emoción. Tenemos los vencedores, los villanos, los héroes, tenemos de todo, no necesitamos más nada. Entonces, hoy quisiera hablar sobre cómo Dios nos da la capacidad de ser valientes y reflejar su gloria en todas las situaciones que nosotros enfrentamos. Este, de niños o de niñas soñábamos con ser como nuestra superheroína favorita. La mía era Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Y yo me iba a casar con Superman. Pero si le preguntan a mi esposo, dice que sí se casó con Superman porque él es el Superman. Así que soñamos con ellos o con una persona que ha demostrado valentía en nuestros ojos, ¿verdad? Admiramos a las personas valientes, los vemos como intrépidos que nunca dejan de salir adelante y no se inclinan antes el dolor. Son invencibles en nuestros ojos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué admiramos a estas personas? ¿Por qué quisiéramos ser como estas personas? Porque creemos que nada les da miedo o que no le tienen temor a nada. Pensamos que indiscutiblemente son valientes y nosotros queremos ser como estas personas, ¿verdad? Ahora, mi definición favorita de ser valiente no es la ausencia de miedo, fracasos o dolor. Ser valiente es la capacidad de seguir adelante a pesar de los miedos, los fracasos o el dolor que estamos sintiendo. Pero por lo general no lo vemos de esa manera. Como cristianos, yo diría que tenemos que seguir adelante confiando en Dios y dándole la gloria a pesar de las circunstancias que nos rodean. Probablemente estés pasando pensando, sí, pero eso es difícil. O tal vez pienses que es imposible que, porque yo no soy Jesús. Y esa excusa me la han dado en el pasado, ¿verdad? Pero en Primera de Samuel 25 relata una de mis historias favoritas de la Biblia. Está llena de drama, ¿verdad? Me recuerda a una película épica antigua como lo que el viento se llevó con su drama, conflicto, determinación y lucha de cada uno de los caracteres en la película. Sin embargo, hay una diferencia notable en eso, que esta, lo cual estamos hablando en esta mañana, no es una película dramática de Marvel o mejor aún, una película llena de acción de DC, que es mi preferencia de las dos. Los personajes de este evento son real. Eran tres personas cuyos mundos chocaron de repente. También es el ejemplo perfecto de cómo Dios nos da la capacidad de ser valientes y reflejar su gloria en toda circunstancia. Quiero que se unan a mí hoy mientras caminamos a través de esta escena épica. Quiero que experimenten los sonidos y las vistas para que podamos comprender la realidad de lo que está sucediendo en las vidas de estos individuos y cómo podemos relacionarnos con ellos. Primero, echemos un vistazo a los personajes de esta historia que se desarrolla en Primera de Samuel capítulo 25 y vemos primeramente al protagonista, a David. David, guapísimo, ¿verdad? Es el soldado, es resistente, es un líder y dije que era guapo, ¿verdad? Él ya era rey ungido, pero aún no estaba en el cargo de rey, ¿verdad? Es más, estaba siendo perseguido por Saúl, que a Saúl, David se había convertido en una obsesión, ¿verdad? De poder atraparlo y quitarlo de su lugar. Estaban en la reunión, en la región, perdón, del sur del Mar Muerto. Estamos en esa área de nuestros mapas, ¿verdad? En la Biblia. Había un acuerdo que David tenía con la comunidad que habitaba allí. Los hombres de David protegerían a los labradores
a cambio de una compensación voluntaria de gratitud. Les hizo una oferta que no pudieron rechazar. Bueno, puede sonar un poco mafioso, pero en ese entonces así es que se hacían los tratos, así vivían en esa época, en ese tiempo, en esa cultura. Así es como funcionaba. Y les digo esto porque quiero que recuerden, estamos caminando a través de esta historia con ojos nuevos. ¿Ok? Olvida lo que crees que sabes sobre de esto. Deja a un lado tu perspectiva occidental y examinemos la historia tal como la cuenta la Biblia. Amén. Permitamos que la Biblia, ¿verdad?, nos hable. ¿Ok? So, vimos a David y ahora vemos al antagonista, el malo, el villano de la historia. Y estamos ahora en el desierto, en el mercado de Carmel, donde los hombres de negocios se reunían para negociar y hacer negocios. Imagínense los sonidos, tal vez algunas gallinas cacarreando, ¿verdad? Hombres regateando, dinero intercambiándose. Imagina los olores de la gente vendiendo comida. Imagínate el calor que hace, el camino polvoriento y tus sandalias llenas de tierra. Odio cuando se me llenan los zapatos de tierra, ¿verdad? Entonces, encontramos ahí un hombre inteligente, conocedor de los negocios, obviamente, probablemente engreído y creía en su autosuficiencia demasiado. Es un aspecto arrogante. Yo diría una persona estirada, esas personas que se creen mucho y que nadie les puede alcanzar, ¿verdad? Es un hombre con una cara dura y un temperamento igual. Nabal era su nombre, que significa necio. Le gustaba el dinero, era prejuicioso, duro y deshonesto en los negocios y para el colmo, el hombre era tacaño. ¿Ok? Lo dice, vamos a ver el versículo 2 de ese capítulo, dice, y había un hombre en Mahón cuyo negocio estaba en Carmelo. El hombre era extremadamente rico, poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Estaba esquilando sus ovejas en el Carmelo. Recuerden, estamos en el Carmelo, ¿verdad? David también estaba en esa área. Ahora bien, el nombre del hombre era Nabal. Un poquito más abajo dice, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de Nabal. No una buena reputación, ¿verdad? Pero ahí ya tenemos el protagonista, el antagonista, el villano. Y ahora vamos a ver a la heroína de la historia. Y ahora cambia la escena. Salimos al sur de Mahón y la escena se abre con una hermosa mujer con cabello oscuro y brillante, llena de sabiduría, trabajadora, inteligente. Imagínense un campo en una colina donde encontramos a una mujer hermosa y fuerte con el cabello recogido mientras trabajaba y labraba la tierra, ¿verdad? La Biblia la describe como inteligente y hermosa. Ahí mismo creo que en el versículo 2 podemos ver, dice, y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Y entra al escenario Abigail, ¿verdad? Entonces, Abigail estaba en un matrimonio, lo que podemos decir hoy en día, tóxico, ¿verdad? Pero no se podía dar uno de cuenta en solo mirarla, que eso da un gran testimonio de ella, ¿verdad? Ahora, entremos en cuál era la crisis que estaba pasando aquí. Siempre en una historia tiene que haber una crisis, ¿verdad? Pero en el versículo 4 al 9 vemos lo que está pasando. Comenzamos con el versículo 4. Dice, se enteró de Nabal, cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieran entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración?
Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Ahora, están viendo cómo David está hablando aquí. David no se movió como un señor supremo exigiendo el pago, diciendo, ahora tú me tienes que pagar por lo que nosotros hicimos por ti. David muy respetuosamente le recordó a Nabal el acuerdo. Simplemente declaró que si Nabal tenía algún tipo de beneficio, se debía a la protección de los hombres de David. Fue respetuoso en sus palabras y no pidió una suma específica, ¿verdad? Vimos el versículo 8. Por favor, da lo que tengas a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Pero ahora crece la tensión aquí. La respuesta de Nabal en los versículos 10 al 12. Vamos a mirar eso. Dice Nabal, ¿quién es ese tipo David? Y estoy leyendo la nueva traducción viviente por si acaso está preguntando. Eso no es lo que dice. ¿Okay? ¿Quién es ese tipo David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y darlos a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Ahora hagamos un alto aquí. Miremos muy bien todo lo que está pasando en esta respuesta de Nabal. Nabal sabía muy bien quién era David. ¿No vieron que dijo, quién se cree este hijo de Isaí? Pues si conocía al papá, ¿cómo no iba a conocer a David? ¿Verdad? Todo el mundo sabía quién era David, porque David los protegía en esa área. Y él dice, ¿quién es este David? Ahora, Nabal estaba insultando a David, ¿verdad? Sabiéndolo. Dice, ¿quién te crees que eres? Yo soy una persona importante. Se refirió a David y a sus soldados como si solo fueran esclavos, pero peor aún, esclavos fugitivos, ¿verdad? Esa era la peor posición que pudiera tener un esclavo en esos entonces y podría haber sido a razón por ser matados, por querer escapar a su dueño. Pues los esclavos en ese tiempo eran propiedad, no eran personas. Y eso es con lo que Nabal se está refiriendo a David y a sus hombres como esclavos que son fugitivos. Y para colmo, Nabal dijo que no pagaría a un grupo de ladrones chantajistas que intentan aprovecharse de hombres trabajadores como él. Ahora digo yo, ¿quién necesita una novela? ¿Ok? Uno aquí se pone, ahí se pone a la orilla de su silla diciendo, híjole, ¿ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Ahora, vamos a ver cómo respondieron los hombres de David, que es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos se fueron, no dijeron nada, se regresaron. Y esa es muestra, o sea, la primera señal de valentía aquí en esta historia, de no permitir que tus emociones de ira tomen control de la situación, ¿verdad? De no convertirte en un huracán y acabar con todos y todo lo que encuentres en tu paso, ¿verdad? Eso es parte de ser valiente. Y creo que Dios estaba en control de estos hombres y en ese momento, ¿verdad? Lo digo en serio, estos no eran hombres flacos ni masculados, ¿ok? Eran guerreros, eran hábiles y entrenados ¿para qué? Para matar gente. Estos no eran 10 hombres ahí flacudos y así que temerosos diciéndole, ay, que si me mandaron. No, estos eran hombres de guerra y no hicieron nada. Simplemente se alejaron. Eso no es normal para nadie, ¿verdad? La valentía no tiene nada que ver con ser impulsivo y todo que ver con la paciencia, la prudencia y la sabiduría. En ese simple acto honraron a su líder. Vinieron en representación de David
por lo que optaron por no actuar bajo su propio impulso, sino someterse al guía, a su líder. Y los vamos a dejar ahí porque yo sé que ustedes saben aplicar eso a sus vidas, ¿verdad? Regresemos a David. Veamos cómo David tomó la noticia. Vamos en el versículo 13. Dice David hablando. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Imagínate el entorno del campamento. ¿Ok? Vamos caminando al campamento, probablemente hay un grupo de hombres sentados alrededor de la fogata compartiendo historias de guerra. Tal vez están limpiando sus armas. Es posible que escuchemos a algunos de los muchachos practicando y los chasquidos de sus espadas. Es posible que estén cocinando su pesca más reciente y el olor llena el aire. Ahí llegan los hombres de David. Regresan los 10 hombres de David al campamento y le cuentan qué sucedió. Ahora, digamos que este no fue el mejor momento para David, ¿verdad? Se llevó a más de la mitad de sus hombres, se llevó a 400 hombres con él para lidiar con un hombre, simplemente por sus palabras que este necio hombre pudo decir y hirvió la sangre de David. Y David estaba enojado. Obviamente, David quería dejar claro su argumento. Alguien iba a pagar por atreverse a insultar a David y sus hombres. Y David en este momento lo dejó muy, muy claro. Pero ahora hay otra parte en todo este drama, en el versículo 14 al 17. Vamos a ir ahí y vamos a ver qué está pasando. ¿Ok? Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Desen de cuenta que el joven no fue a hablarle a Nabal, no fue a decirle lo que estaba pasando, sino que fue a Abigail, a su esposa, y le dice que ella tiene que decidir qué vamos a hacer el próximo. Él suena seguro delante de ella, hablando con ella, porque se refiere al carácter de su amo, de Nabal, ¿verdad? Y le dice, tú sabes que el hombre es necio, ¿verdad? Y esto habla mucho del carácter de la mujer y la confianza que daba a los demás. Estaban confiando en la decisión de ella porque el hombre era necio. Ambos sabían que era quién era Nabal y de lo que era capaz, pero la ley obligaba a Abigail a honrarlo y respetarlo como su esposo. Y eso es lo que ella hacía. Ahora, tomemos un momento. Me pregunto, ¿qué vida tan horrible debe de haber tenido esta mujer? Hablando como mujer, teniendo un esposo como Nabal. Ella podría haber dicho, finalmente estaré libre de este monstruo. El Señor obra en maneras misteriosas. Yo no la culparía, pero puede ser que yo necesito más oración que usted, ¿ok? Pero, en cambio, ¿qué hace ella? Y esto viene en los versículos 18 y 19. Dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, cinco ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré.
pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Esta fue una mujer muy inteligente. Inmediatamente comenzó a moverse. No lo pensó demasiado, no se puso a llorar, no dijo, ay, mi ansiedad, ay de mí, ay, ¿qué voy a hacer? Ahora sí me va a entrar la depresión. No, porque no había tiempo para todo eso, hermana. Ella se apresuró no solo para salvar el cuello de su esposo, que no servía para nada, pero era su deber, sino también para salvar toda su casa. Sabía que David venía a hacer un punto con exclamación. Ella sabía lo que venía. Ahora, Abigail nos enseña que la valentía requiere acción. No podemos simplemente decir que creemos. Es necesario poner en práctica nuestras creencias, hermana. No podemos ser cristianos de boca, tenemos que ser cristianos de acción. Ese es precisamente el momento en el que Dios nos da la valentía necesaria para seguir adelante, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros dolores. Él nos da esa confianza y cuando nos mantenemos firmes en ella, podemos darle gloria a través de nuestras acciones como hijas de Dios. ¿Ven? Ahora, vamos a la culminación en los versículos 20 a 23. Dice, así que montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, me encanta esta parte, David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos a sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. ¿Están viendo lo que está pasando? David está pensando, ¿sabe? Cuando estamos enojadas y empezamos a revivir la conversación una y otra vez y solo nos enojamos más y más y más, es lo que estaba pasando con David. Él estaba pensando en lo que Nabal le había hecho, ¿verdad? Y con cada pensamiento se va enojando más y más y su ira va engrandeciendo. Él está loco por llegar y arrasar con Nabal y todo lo de Nabal. Pero Abigail va dando la vuelta. Imagínense, viniendo en su burro, dando la vuelta y por el risco ve a David bajando con sus hombres a caballo, acercándose a ella. Y llega ella y se tira al piso delante de David. Yo me imagino cómo se sentía esta mujer. Simplemente a ver 400 hombres con David bajando de la montaña, viniendo con un propósito de deshacerse de Nabal y lo suyo. Me imagino lo que estaba pasando por la mente de esta mujer. Y aquí está toda la tensión, la ira y el peligro, ¿verdad? Se intensificaron en este momento. O sea, es el suspenso de la película en este momento. Este es el momento en que si estuviéramos viendo una película, ahí la pararían. O estamos viendo la película por televisión y la paran ahí y sale el comentarista y dice, ¿qué le pasará a David? A Abigail. ¿Cedería David a sus emociones de ira? ¿Dejaría que su orgullo se apoderara de él? ¿Podría Abigail razonar con David? ¿Sobreviviría Abigail? A continuación, y nosotros ahí muriéndonos por saber qué va a pasar, ¿verdad? Pero si vamos al versículo 24, vemos que sigue la historia. Dice, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que es que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano,
que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Les ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan, aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Básicamente le está diciendo, no manches tu reputación antes de sentarte en el trono. No vale la pena. Nabal no vale la pena. Deja que Dios se ocupe de él. Le está recordando de su llamado y su posición, aunque no haya tomado el lugar todavía. Ella le está recordando cuál es su posición, cuál es su llamado delante de Dios. Muy inteligente. Verso 32. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Ahora, la gran diferencia que vemos aquí entre David y Nabal es que David fue lo suficientemente valiente como para escuchar a Abigail, aún en su ira. Se necesita una persona valiente para escuchar el consejo de los demás y darse cuenta de que estabas equivocada. Otra vez, algo que no es normal, pero bajo de la guianza y el poder del Señor es posible. Veamos el 35. Dice, entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. ¿Te imaginas lo que pensaba o que pasaba por la cabeza de Abigail en ese momento? O sea, toda esa adrenalina que pasa, ¿verdad? El susto que tenía encima, el no saber qué iba a pasar con su gente o con ella misma, yo me desmayo. Pero imagínate todo, póngase en su lugar, tener que correr encima de un burro, detrás de tu gente, orando, ayúdame Señor, dame palabras para decir lo que necesita oír este hombre. Y en este momento él le dice, vete a tu casa, no te voy a matar. Me imagino que todo lo que vino encima de ella. Ahora, si la película terminara ahí, uno diría, bueno, yo diría, pero porque el malo no recibe lo que le corresponde. Yo quiero ver lo que le pasa al malo, ¿verdad? Yo estaría diciendo eso. Pero bueno, vamos al versículo 36. Dice, cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey, obvio. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Qué día tan emotivo tuvo Abigail. Después de todo lo que pasó ese día, que todas sus vidas estaban al borde de la muerte, llega a casa cansada emocionalmente, físicamente, mentalmente, y en lugar de compartir su victoria con su esposo, lo encuentra borracho. Se va a la cama.
tal vez incluso llorando después de tanto drama, ¿verdad? Y no tener a un esposo que la escuche o que menos la apoye. Ahora, sabe que los valientes también lloran. Mm. Recuerda, la valentía es la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo, los fracasos o del dolor. Se trata de seguir adelante confiando en Dios y honrándolo a través del proceso, trayéndole gloria a Él. Mm. Y eso es lo que Abigail hizo. Ahora vamos al 37, al 38, que este creo que es mi favorito, la parte favorita, ¿verdad? Donde vemos una justicia poética. Dice 37, por la mañana cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Ahora, esta historia describe eventos que nos enseñan principios importantes, hermanas, y de ninguna manera estoy ignorando la vida de nadie aquí porque Nabal fue una persona real, pero nos dice que murió. El tipo murió y de una manera poética. Aquí es donde el público aplaude, ¡yay! ¿Verdad? Por ser sinvergüenza, eso le pasa por ser malo. Ahí estamos, ¿verdad? Me pregunto si Naval podría haber oído la gente o lo que decía la gente a su alrededor durante esos 10 días, porque dice que estaba como piedra en su cama, pero no murió hasta 10 días después. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿podría haber oído lo que estaba pasando a su alrededor? No lo sé, pero sería muy interesante preguntar, ¿verdad? Este fue un final perfecto, ¿verdad? Versículo 39 y 40, al 42 dice, estamos viendo ya el final, la culminación de todo. Dice, cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor. I love David. Amo a David porque reacciona como yo reaccionaría. Alabado sea el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Mm. Cuando los mensajeros llegaron al Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Final perfecto. Dios le dio a Abigail un magnífico espécimen de esposo, ¿verdad? Que la escuchaba y la apreciaba. Abigail no perdió tiempo. Ahí dice que ella enseguida se muda a un palacio como la esposa de un rey. Dice que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistencia, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David. O sea, que enseguida le dijo a su criada, vámonos muchacha, que para mañana es tarde. ¿Ok? Dios le dio a Abigail la capacidad de ser valiente en una situación muy difícil. Entró en acción enseguida, una mujer de acción, cuando vio a un maníaco homicida en los ojos de David. Ella habló verdad. Era una mujer sencilla que demostraba valentía, la valentía que solo Dios puede dar. Esa no era Abigail. Y a través de sus acciones le dio gloria a Dios. Es posible que no te sientas valiente en este momento de tu vida, pero como vemos aquí, en este asombroso relato de este evento, Dios es nuestra fuente de valentía. Él nos hace valientes para creer, nos hace valientes para hablar verdad, nos hace valientes para actuar, nos hace valientes para confiar
y nos hace valiente para controlarnos. Incluso nos da la valentía de darle gloria a Él a través de la imagen que representamos delante de los demás. Cualquiera que sea su situación, mi hermana, Él será tu fuente de fortaleza para que puedas resistir con valentía, pero aún más importante, para que puedas reflejar quién es Él a través de ti y darle gloria a Él en tu situación. Él nos define, Él nos equipa, Él nos hace valiente, Él nos muestra, ¿verdad? Nos da la fuerza. Él es quien Él es el que debe de salir de nuestra boca. Él es quien nos guarda y solo Él se merece nuestra obediencia. Y a través de esa obediencia le damos gloria a Dios. Y somos un testimonio vivo y eficaz a la vista de aquellos que están a nuestro alrededor. Reflejemos su gloria aún en crisis, mis hermanas. Ese es mi mensaje en esta mañana. Quisiera orar en este momento. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos haces ver a través de este capítulo, Señor, de estas 3 vidas, Padre Santo, de cómo tú eres nuestra fuerza, cómo tú eres el que nos da esa valentía sobrenatural para actuar en tu nombre, para representar y representar bien, Padre, a nuestro Salvador. Padre, yo pido por cada hermana que está aquí en esta mañana, que a lo mejor no se siente valiente, a lo mejor no se siente fuerte, a lo mejor está pasando una situación sumamente difícil, Padre. Yo pido, Señor, que ella pueda levantar su rostro y verte a ti, que ella pueda levantar su rostro y saber que tú estás con ella, reconocer que tú hablas a su vida. Señor, reconocer, Padre, que tú eres nuestro todo y que a través de ti podemos alcanzar mucho, mucho más que por nuestras propias fuerzas, Padre Santo. Pido aliento, Padre, a cada una de ellas de su corazón. Pido, Señor, que si es por enfermedad, que tu mano sanadora esté sobre cada una de ellas. Pido, Señor, que esta palabra haya sido de aliento para cada una de mis hermanas. En el dulce nombre de Jesús. Amén.